Es tu fidelidad, 470, la primera estrofa y el corito. Bueno, así finalizamos esta parte de alabanza. Que el Señor bendiga estas alabanzas y que el Señor las haya recibido, hayan sido de su agrado. Los avisos entonces para la próxima semana va a ser, la va a tener Ana Julia. Así que, reunión de oración. Reunión de oración, sí. Acá me confirma Ana. Y bueno, yo había anotado acá algunas cositas que les voy a leer. Vamos a ser un poquito breves, así le damos lugar a Melanie. Dice, Dios se ha manifestado muchas veces, formas y de distintas maneras en estos tiempos. Lo hace así, con esta pandemia que estamos padeciendo, para que el mundo vea y crea que hay un ser supremo sobre todas las cosas y que levantemos la mirada hacia Él, para que ninguno se pierda. Ojalá que haya muchas almas que puedan escuchar la voz del Salvador decir, a mí, yo soy la verdad y la vida. Esa es nuestra tarea, hablar del Señor, del Santo Evangelio, del gran amor de Dios hacia nosotros, que le costamos un precio muy alto y tuvo que entregar a su unigénito por salvarnos. Grande es el misterio de la piedad. Hoy seguimos considerando las mujeres que han quedado registradas en la palabra de Dios, como el Señor había dotado de gran fe y de valor para tomar las decisiones correctas, no titubear. Aunque a veces había alguna duda, igual siguieron adelante. Como Sara, que dudó cuando el ángel le dijo a Abraham que iban a ser padres, y dijo, yo, ahora que soy vieja, años, y mi esposo de 100 años, yo también hubiera dudado si me dijeran a mí así, ahora que soy vieja, que iba a concebir y iba a parir un hijo. También Ana, cuando derramó su alma delante del sacerdote para poder pedir un hijo, y el sacerdote le dijo que estaba borracha, pero ella no hizo caso y se fue muy tranquila a su casa, porque creyó y confió en que el Señor la había escuchado. También la misma situación con María, cuando el ángel le dijo que había sido elegida para ser la madre del Salvador del mundo, y preguntó, ¿cómo será esto? Porque yo no conozco varón. Y muchas más mujeres que han quedado escritas en la Biblia para nuestra enseñanza y que aprendamos y tengamos fe, que para Dios nada es imposible. Por eso pedí este himno que me gustó tanto. Mi fe espera en ti. ¿A dónde más iremos? También dice la palabra, ¿no? Hoy, bueno, vamos a seguir entonces, le vamos a dar lugar a Melanie. Y la lectura hoy la tenemos en 2 Reyes 4, de 8 a 17. Un milagro que hizo el profeta Eliseo, en la página 395. Segunda Reyes 4, de 8 a 17. Y dice así la palabra del Señor. Y aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunen, y había allí una mujer principal, la cual le constriñó a que comiese del pan, y que cuando por allí pasaba, veníase a su casa a comer del pan. Y ella dijo a su marido, he aquí ahora yo entiendo que este siempre pasa por nuestra casa, es varón de Dios santo. Yo te ruego
que hagas una pequeña cámara de paredes y pongamos en ella cama y mesa y silla y candelero, para que cuando viniere a nosotros se recoja en ella. Y aconteció que un día vino él por allí y recogióse en ella, en aquella cámara, y durmió ahí. Entonces dijo a Geise su criado: llama a esta tsunamita. Y como él la llamó, pareció ella delante de él. Y dijo él a Geise: dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros, con todo en este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Has menester que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo: ¿qué pues haremos a ella? Y Geise respondió: he aquí, ella no tiene un hijo, y su marido es viejo. Dijo entonces: llámala. Y él la llamó, y ella se paró en la puerta. Y él le dijo: a este tiempo, según el tiempo de la vida, abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y parió un hijo a aquel tiempo que Eliseo le había dicho, según el tiempo de la vida. Hasta aquí la lectura que tenemos para el día de hoy. Que el Señor la bendiga. Bendiga su palabra y también a Melanie. A ver si estoy acomodando. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, Mel. Sí. Vamos a primeramente tener una palabra de oración. Nuestro Padre Celestial, nuestro Padre tan amoroso, tan cercano a nosotras, Señor, venimos delante de ti, delante de tu presencia santa, por medio del Señor Jesús y de su sangre derramada allí en la cruz, que nos habla de paz, que nos habla de limpieza y de reconciliación contigo, rogándote que en esta tarde seas tú quien nos hable, Señor, que tu Espíritu Santo tenga esa libertad preciosa para tocar nuestros corazones. Abrimos tu palabra en el nombre del Señor Jesús. Amén. Quería contarles que estoy en la iglesia. Soy la única que estoy en la iglesia. Me vine acá para tener la reunión. Y esta palabra me tocó tenerla el año pasado para la clase de adolescentes que estábamos viendo. Vimos la vida del profeta Elías, la vida del profeta Eliseo, y bueno, y tocó justo este relato, ¿no? Después también me tocó tenerla en una reunión de jóvenes, así que debe haber algunas que ya la han escuchado, esta historia. Pero bueno, vamos a repasarla, nos hace bien, y bueno, para la que no la conoce, es lindo conocer a esta mujer, que era de Sunem, y como leímos en el versículo 8, nos dice que era una mujer principal de esta ciudad, Sunem. Si nosotros pensamos en el aspecto histórico, nos vamos a encontrar con el pueblo de Israel en un momento muy, muy feo de su historia. Estaba dividido, la nación de Israel estaba dividida. Sunem era una ciudad que quedaba en el reino del norte, y justamente en este reino había estado gobernando Acab. No sé si se acuerdan de quién era Acab. Léanlo si quieren en los capítulos anteriores. Acab, que se casó con una mujer muy malvada, muy perversa, Jezabel, y ellos dos instalaron hábitos y rituales
tremendos en Israel. Y allí convivía esta mujer, convivía con este pueblo, ella era israelita, pero esta mujer, viendo a este profeta pasar por aquella ciudad, dice que ella le constriñó. Tenía un interés esta mujer. Esta mujer era una mujer casada, ¿sí? Como luego leímos. Y constreñir lo buscaban en los diccionarios bíblicos y muchas veces se traduce como apretar, ¿no? Pero también es unir dos partes o juntar partes, estar junto. Y ella quería estar junto a este hombre, que era un profeta de Dios. Y Eliseo tenía este ministerio, ¿no? Él iba de ciudad en ciudad, pasaba por allí, por Sunem, cerca de Sunem quedaba el monte Carmelo, que Eliseo lo frecuentaba. Y ella observó, ¿no? Este hombre que pasaba por allí y dice que quiso estar junto, ¿no? Y lo arrinconó, como diríamos nosotros, para que pase por su casa. Cada vez que él frecuentaba aquella ciudad Sunem, que vaya a su casa, que se sienta en esa confianza. Y ella entonces le servía pan, ¿no? Le daba el sustento. Esta mujer, al ser una mujer principal, dice, de esta ciudad, significaba ello que estaba muy bien posicionada. Tenía cierto estatus, ¿no? Podríamos decir. Estaba bien económicamente, pero usó de sus recursos para llegarse al profeta, y luego de que tuvo contacto con el profeta, dice que ella entendió algo. Leamos en el versículo 9, dice, y ella dijo a su marido, ¿no? En una conversación con su marido le dice, he aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón de Dios. Pensaba que el Señor, cómo se ocupa de los que van a ser suyos, ¿no? Pensemos en el momento histórico tremendo que estaba pasando en Israel, que por sus pecados, por este pecado de idolatría que cada vez fue peor, de mal en peor, el pueblo, Dios los entrega como esclavos, pero se encarga de los que son suyos. Y así se encargó de esta mujer, porque ella vio fe, y preparó su corazón, así como lo hizo con Lidia, no sé si recuerdan, en Hechos 16, el Señor preparó el corazón también de una mujer para escuchar la palabra. Y así lo hace con esta mujer de Sunem, que no sabemos su nombre, pero le dio entendimiento el Señor, arrojó luz en su corazón. Ella dijo, ¿no? He aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón de Dios santo. Entonces, luego de que ella entendió esto, lejos de apartarse de él, ¿no? Todo lo contrario, toma una decisión. En el versículo 10 le dice, le pide a su esposo, yo te ruego que hagas una pequeña cámara de paredes, una pequeña habitación, y pongamos en ella cama y mesa y silla y candelero para que cuando viniere a nosotros se recoja en ella. Pensaba en nuestra vida espiritual, ¿no? Dice en 1 Corintios 6, no lo buscan si quieren, se los leo yo. 1 Corintios 6, 19, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? El Señor nos ha hecho con esta característica, ¿no? De que podamos ser habitados por su presencia, pero es una decisión personal que cada una tiene que hacer.
en un momento de la vida, ¿no? Nos llega esta decisión a tomar. La podemos rechazar o la podemos aceptar, como esta mujer, ¿no? Lejos de apartarse del profeta de Dios, lo quiso tener con ella, viviendo adentro de su casa. Porque esta habitación que ella hizo, la hizo dentro de su casa. Y puso algunas cosas en esta habitación que vamos a ver rápidamente, no quiero que sea muy extenso. Puso una cama, en el versículo 10, una mesa, silla y candelero. Y vamos a ver el aspecto silla. En aquel entonces no era común tener sillas en la casa. Uno, ¿no? Cuando va a hacer cualquier visita, aunque sean casas muy precarias, algún asiento siempre hay, ¿no? Pero en aquel entonces, y se sigue habituando esto en el Oriente, que se sientan en alfombras, en almohadones, en el suelo. Y aquellos que tienen asientos altos, digamos, o sillas, es como un lugar de honor. Y en este versículo la palabra silla se traduce, quisé es la palabra, y se traduce también como trono, así que no era cualquier asiento, era un asiento de privilegio, un lugar de honor. Piensen que si todos estaban sentados en el suelo, sobre alfombras o almohadones, pero en el suelo, aquel que estaba sentado sobre una silla estaba sobre los demás. Y esto en el aspecto también de enseñanza, cuando en el Nuevo Testamento, ¿no? Leemos que se sentaba a enseñar al Señor, todos los demás, ¿no? Se acercaban y se sentaban sobre el suelo, la mayoría, ¿no? Entonces aquel que se sentaba en una silla, en un asiento de privilegio, era para enseñar, para impartir justicia. Esto hacían los reyes también, ¿no? En sus sillas, en sus tronos. Y esta mujer, en esa pequeña cámara, ubica un asiento de privilegio. Pensaba, ¿no? ¿Quién es aquel digno, como dice en Apocalipsis 5:12, digno de sentarse en el trono? Digno es el Cordero, dice, ¿no? Porque fue inmolado, fue el que tomó ese lugar que era nuestro, era mi lugar, pagando por mis pecados, con la muerte eterna. Sin embargo, Él tomó mi lugar, fue inmolado y tomó este sacrificio. Entonces Él es digno de sentarse en ese lugar de privilegio que está en mi corazón. ¿Cuántas veces estoy sentada yo, no? Allí. Entonces, mis pensamientos, mis sueños, mis ideas, mis sentimientos son los que importan, son los que rigen mi vida, son los que me enseñan, ¿no? Y qué equivocada que estoy. Porque en ese lugar de privilegio el que tiene que estar sentado es el Señor, es su presencia, a través de su Espíritu Santo, enseñándome, exhortándome. Y otra de las cosas que ella puso fue una mesa. Y el año pasado, cuando me tocó este pasaje, siempre pensé en la mesa como el servicio que uno le pueda dar al Señor, ¿no? Porque ella, ¿se acuerdan que lo había invitado al profeta, que cada vez que pasaba por su ciudad vaya a su casa? Entonces ella le servía pan. Entonces cuando hizo esta cámara, además de ponerle ese lugar de privilegio, ella puso una mesa, ¿no? Para servirle de lo suyo propio. Pero el Señor, meditando otra vez en este pasaje, como su palabra nunca acaba, ¿no? Y es abundante, Él me mostró que primero, el que primero pone la mesa, el que primero nos provee, es Él. Y recordemos el textito tan conocido, ¿no? Del Salmo 23, que dice, aderezarás mesa delante de mí. ¿Quién es el que adereza la mesa?
es el Señor. Él es el que primero nos provee de ese pan. ¿Cómo vamos a alimentar nosotros a otros, no? Hablando en el sentido espiritual. Si primero no somos alimentadas de su palabra. Él es el que provee, primeramente, el pan, de su palabra, el alimento espiritual. Y hay un textito en el Salmo 104, el Salmo 104 que habla de todas las obras del Señor y su providencia para con los animalitos, para con los hombres, para con la naturaleza. Y dice en el versículo 15 del Salmo 104 que Él también hace el vino que alegra el corazón del hombre, y el aceite que hace lucir el rostro, y el pan que sustenta el corazón del hombre. Fíjense que no dice el pan que alimenta el cuerpo, no. Dice el pan que sustenta el corazón del hombre. Este es el pan que el Señor nos provee en esa mesa. El que primero pone la mesa, ¿no? Es el Señor, proveyéndonos de su pan, de su alimento espiritual. Otra de las cosas que pone esta mujer es una cama. Y nos habla del descanso, ¿no? Pensaba en el textito tan conocido que me gusta mucho, de Mateo 11, del 28 al 30, que nos dice, venid, ¿no? Todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo, ¿no? Y aprended de mí, dice que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Cuántas veces necesitamos el descanso del alma? A mí me pasa muchas veces, me voy a acostar a la noche y la mente sigue, ¿no? Y sigue. Y con por ahí trabajos pendientes que tengo, con algunas cuestiones. Y a veces la mente está tranquila, pero la que está impaciente es el alma, ¿no? Con preocupaciones, con temores, con sentimientos que nos hacen mal. Y aquí está el descanso. En la presencia del Señor, si el Señor está sentado en ese lugar de privilegio, si Él ocupa ese lugar, si Él ha servido la mesa y nosotros hemos tomado de su provisión, tomado de su palabra, hallamos el descanso para nuestra alma, como decía el mismo Señor Jesús en Mateo 11. También esta mujer pone un candelero. Y hay algunos que mencionan esta palabra candelero no como una simple luz, ¿no? O lámpara o vela, sino como un candelabro. Esos portavelas, ¿no? Que tienen muchos brazos. Y esto era un sinónimo de la riqueza de un hogar, la luz. En un hogar donde había abundancia, también había abundancia de luz a la noche. En un hogar más precario, ¿no? La luz era tenue. Sin embargo, en esta pequeña cámara, que era, nos dice el versículo 10, ¿no? Era una pequeña cámara, una pequeña habitación. Había abundancia de luz. No puso nada más una lucecita, ¿no? Chiquita, porque era chiquita la habitación, no. Puso abundancia de luz. Pensemos en esto. Cuando el profeta pasaba por aquella ciudad y se recogía aquella cámara, esa habitación estaba llena de luz. Y pensando en el textito precioso, ¿no? Y tan conocido, de lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera mi camino. Y también hay uno en Proverbios 6 que dice, Proverbios 6, 23, el mandamiento es antorcha y la enseñanza luz. Cuando nuestro corazón está lleno por la presencia del Señor,
Cuando tomamos de su provisión, ¿no? De su palabra, del alimento espiritual, nuestra alma puede descansar. Y tenemos luz, ¿no? Nos llenamos de luz. Él nos llena de luz. Tenemos esa antorcha que nos ilumina el camino, que nos brinda la claridad para saber qué decisión tomar, para saber qué decir, cómo actuar en este tiempo que si hay algo que abunda es la confusión, ¿no? En las noticias vemos que uno dice una cosa, el otro dice otra cosa. Algunos dicen que el coronavirus no existe, ¿no? Otros dicen que, bueno, es tremendo, y así, y hay mucha confusión, inclusive entre los médicos de renombre, hay mucha confusión. El Señor, ¿no? Nos da esta antorcha, no es una luz pequeña, ni tenue, es abundante, siempre y cuando Él esté habitando, ¿no? Y llenando ese espacio. Miren lo que pasó con esta mujer. Otra característica de esta mujer. Cuando el profeta la llama, y bueno, y le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Y ella no le dice nada, no le dice, yo habito en medio de mi pueblo, no necesito nada. Donde estoy es donde quiero estar y estoy bien, no necesito nada, ¿no? Sin embargo, una charla, ¿no? Que tiene acá el profeta con su siervo, dicen, no tiene hijo, y su marido ya es viejo. Entonces ella no le dijo nada al profeta. Y yo pensaba, cuando uno tiene esta experiencia y toma esta decisión de ser un hijo de Dios y deja que el Señor ocupe ese lugar de privilegio en mi corazón, toma de la provisión que nos da el Señor por medio de su palabra, descansamos en su presencia y buscamos de su antorcha, de su luz para tomar las decisiones. Nuestros requerimientos, nuestros anhelos, nuestros sueños como que toman un segundo lugar, ¿no? Y no sé si les ha pasado, pero muchas veces cuando uno tiene esa relación tan preciosa de estar junto con el Señor, en una comunión preciosa de oración, nos olvidamos muchas veces de las cosas que necesitamos nosotros. Uy, me olvidé de pedirle tal cosa, como si el Señor no supiera, ¿no? Pero Él también está esperando, nos espera, y tiene esta bondad para con sus hijos, de querer escucharnos en nuestras peticiones. Sin embargo, esta mujer no le dijo nada. Pero el Señor, como es misericordioso, a través de su profeta Eliseo, le concedió el deseo de su corazón. Le concedió el deseo de ser mamá. Y fíjense que la segunda vez que el profeta llama a esta mujer, en el versículo 15, dice, dijo entonces, llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Se paró a la puerta. Y cuando nuestro corazón rebosa, ¿no? de la presencia del Señor, de sus palabras, de sus salmos, estamos llenas del Señor, lo nuestro, ¿no? Queda afuera. Se queda ahí, a la puerta. Nuestro carácter, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros anhelos, nuestra forma de actuar queda en la puerta. Y así nos deja este ejemplo esta mujer. Pero pasó algo. El niño dice que como fue grande, tuvo, no sabemos si fue, no lo cuenta acá, no sabemos si se golpeó, si tuvo alguna especie de ataque o enfermedad, pero el niño fallece a upa de su mamá. En el versículo 20 dice que se lo llevan a la madre y dice, estuvo sentado sobre sus rodillas hasta mediodía y murióse. Así que esta mujer, luego de haber tenido la bendición de que el profeta de Dios habitara en su casa, luego de haber tenido la bendición de ser mamá,
comienza a atravesar por esta tremenda prueba. Su hijo, el regalo de Dios para ella, fallece. Veamos qué es lo que hace, ¿no? Dice el 21 que ella entonces subió y púsolo sobre la cama del varón de Dios, y cerrándole la puerta, salióse. Siendo una mujer principal, estando bien económicamente y teniendo los recursos, ¿cómo no iba a tener una cama propia para su hijito, no? Sin embargo, ella no hace uso de sus cosas. ¿A dónde va? Va a la presencia de Dios. Va a aquella habitación. Y dice que puso sobre la cama del varón de Dios, puso a su hijito. Y cerró la puerta. Esta figura preciosa de cuando empezamos a atravesar valle de sombra de muerte, ¿no? Y tremendos problemas, pruebas que nos acontecen. ¿Dónde las dejamos? Allí, en el descanso, en la paz que el Señor nos da. Y ella dice en el 22 que llamando luego a su marido, díjole: ruégote que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y vuelva. Y él le dijo, ¿no? El esposo: ¿para qué has de ir a él hoy? No es nueva luna, ni sábado. Y ella respondió: paz. Llamativo, ¿no? Su hijo acababa de fallecer y cuando le preguntan por qué ella va corriendo al varón de Dios, ella responde: paz. ¿Quién pudiera, no? Responder así ante semejante prueba. Llamativo también que no se detuvo a contarle a su esposo lo que había pasado. Y ella le dice que va a ir corriendo al varón de Dios. Y así lo hizo. Su esposo le preparó entonces un burrito y fue, ¿no? Y fue corriendo. Y yo había buscado a cuántos kilómetros quedaba Sunem del Monte Carmelo. Aproximadamente 50 kilómetros. Y caminando son como 9 horas, ¿no? En burrito supongo que serán, no sé, 6, 5 horas. Quizás el profeta no estaba en la punta del Monte Carmelo, ¿no? Estaba un poco más cerca, pero aproximadamente para que nos demos una idea, que pasó un tiempo. Ya era el mediodía cuando había fallecido su hijito. Así que hasta que ella llegó al varón de Dios, ¿no? Pasó todo un tiempo, casi todo un día. Y ella dice que va, y dice en el versículo 25, partióse pues y vino al varón de Dios al monte del Carmelo, y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giezi: he aquí la sunamita, ruégote que vayas ahora corriendo a recibirla, y dile: ¿tienes paz? ¿Y tu marido? ¿Y tu hijo? Y ella dijo: paz. Otra vez, ¿no? Paz. Segunda vez. Muy profunda su experiencia, ¿no? Porque ella no se detuvo, no le contó al marido, no le contó al siervo del profeta, nada. Tuvo templanza, tuvo esto que es tan precioso del Espíritu Santo, que es un fruto del Espíritu Santo, el dominio propio, la templanza, ¿no? Le decía: paz, le dijo a su marido. Y a Giezi también: paz. Y eso que Giezi le preguntó específicamente por su hijo, ¿no? Y ella que dijo: paz. Pero cuando ella se acerca al varón de Dios, dice que luego en el 27, luego que llegó al varón de Dios en el monte, asió de sus pies. Se tiró, ¿no? Yo pensaba, se tiró de cabeza, totalmente humillada, ¿no? Y asió agarrando los pies del profeta.
Y en el 28 ella le dijo, ahí recién, abre su corazón y le dice al profeta, ¿pedí yo hijo a mi señor? ¿No dije yo que no me burlases? Pensaban en esta característica de esta mujer tan preciosa que hasta que no llegó a la presencia del varón de Dios, no abrió la boca, ¿no? No se desahogó. ¿Y cuántas veces me pasa que me empiezan a pasar problemas o estoy pasando por alguna situación y pierdo el tiempo? Pierdo el tiempo hablando con uno, se la cuento a otro. No está mal compartir, ¿no? Muchas veces nosotras hemos compartido motivos de oración y es precioso como cuerpo de Cristo poder hacerlo. Pero, ¿cuántas veces? Primero le comparto al hermano y lo charlo con otro hermano y el Señor se termina enterando a la noche, ¿no? A lo último. Él ya lo sabe, pero nos está esperando con los brazos abiertos, con esa paz y ese descanso que solo nos puede dar. Y ella así lo hizo, ¿no? Dice, hay un textito muy hermoso que se los dejo para que lo lean, en Proverbios 25:9, que dice, trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro. Si hay alguien que cumple con el requisito de compañero en su palabra completa, ¿no? Que nos hace esta compañía siempre, jamás se apartará, ¿no? De nosotros. Dice que no hay nada que nos puede separar de su amor. Si hay alguien que es nuestro compañero fiel, es el Señor. Y aquí dice, trata tu causa con tu compañero. Fíjense que ella no se quejó con su esposo. No dijo, yo no le pedí un hijo al profeta, el profeta me lo dio y ahora estoy sufriendo esto, ¿no? No, ella fue directamente a la presencia de Dios, al profeta, al mensajero de Dios, y allí trató su causa. Y luego el profeta de Dios manda a su siervo, ¿no? Su siervo Giesi. Pero ella le dice en el versículo 30, y dijo la madre del niño, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Eso le dice ella al profeta de Dios. Ella que lo constriñó, ¿no? No quería apartarse, quería estar junto ahí. Entonces el profeta se levanta, dice, y la siguió. Y fue hasta su casa, léanlo después de todo el pasaje completo. Fue hasta su casa y se encierra en esta cámara, ¿no? Con el hijito que estaba allí tendido, muerto, y ora por él, y Dios hace este precioso milagro de resurrección de este niño. Y cuando el profeta entonces la llama para darle esta noticia, ¿no? De que su hijo había resucitado, miren lo que pasa. En el versículo 36, entonces llamó él a Giesi y díjole, llama a esta tsunamita. Y él la llamó. Y entrando ella, él le dijo, toma tu hijo. Y así que ella entró, echóse a sus pies e inclinóse a tierra. Después tomó su hijo y salió. Esta mujer, si hay algo que nos enseña, es que tenía las prioridades muy claras. Cuando le muestran a su hijo vivo, imagínense, ¿no? Pongámonos en el lugar de ella, teniendo un hijo fallecido y que resucita, y uno lo primero que va a hacer, ¿no? Es agarrarlo, es abrazarlo, es tocarlo, pero ella dice que como entró a esa habitación, se echó a los pies del profeta, inclinándose a tierra, en esta señal de no adorando al profeta, ¿no? Sino de gratitud, porque ella sabía que no era cualquier hombre, era un varón de Dios. En esta señal de gratitud tan profunda de su corazón. Primero lo primero agradecerle al Señor
adorarlo. Luego, sí, ¿no? Disfrutar de la bendición. Dice, primero entonces se echó a sus pies e inclinóse a tierra. Después tomó su hijo y salióse. No sabemos el nombre, no la conocemos, pero nos dejó muchísimas enseñanzas. Y no lo vamos a ver ahora porque no tenemos el tiempo, se haría muy extenso, pero en el capítulo 8 de Segunda Reyes, otra vez aparece esta mujer en una señal de obediencia y cómo Dios se encargó de su futuro también, en medio de esa nación donde ella estaba habitando, ¿no? Tan idólatra, tan alejada de Dios. Ella se encarga de los suyos, se acuerda de los suyos. Así que bueno, hermanas, espero que les haya sido de bendición, como lo fue para mí otra vez repasar esta historia. Que el Señor las bendiga mucho.